Hola, hola, ¿qué tal? Hoy tenemos un nuevo episodio en Startup Links, el podcast. Tenemos a Javier Cueto de Imagine Ventures. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo, Ray? Bien, bien, bien. Oye, qué gusto tenerte después del Reverse Pitch, parte 4. Bueno, a mí me gusta mucho el Reverse Pitch, me gusta el formato porque es diferente, ¿no? Normalmente las compañías están haciendo estos pitches, pero ya ponerse como del otro lado cambia, ¿no? Sí, aparte igual es lo que comentábamos, que es interesante tanto de uno poder también explicar bien lo que busca, que muchas veces, claro, como los emprendedores dicen ya Venture Capital, todos los fondos buscan lo mismo y no es así. Pero también ir viendo lo que están haciendo otros fondos, ir uno también ahí conociendo las tesis de los otros fondos, descubre oportunidades de coinversión. Ujú. Así que no, una instancia también bien interesante, no solo como para darse a conocer como fondo, sino también para ir viendo lo que están haciendo los otros fondos y ver cómo se puede colaborar. Sí, aparte de esos co-investment, luego uno no sabe de dónde sale, ¿no? Es verdad. Oye, Javier, pero para que conozcan más de Imagine Ventures, y pues, creo que es importante conocer un poco de ti. O sea, Javier, ¿cómo llegas a Imagine? ¿Por qué? ¿Cuál fue como esa trayectoria? Sí, mira, te cuento primero quizás voy a en general de Imagine y ahí entro un poquito más Ujú, a contar de mí. Bueno, Imagine Ventures nace desde Imagine. Para los que no conocen, Imagine es una incubadora y aceleradora que partimos así, en verdad, hace más de 10 años, eh, con el apoyo tanto de Microsoft como del gobierno de Chile. Esta es una incubadora y aceleradora que era liderada y fue creada por emprendedores. Entonces tenía una lógica muy de emprendedores apoyando a emprendedores y llevar la experiencia real de crear empresas al apoyo a emprendedores. Y nosotros ahí tuvimos un primer fondo, que era más un fondo público, donde pudimos financiar a más de 120 startups con nuestro modelo de incubación y aceleración. Y lo que quisimos hacer luego ya el 2022 fue expandir nuestra oferta, tomar toda esta experiencia y know-how que teníamos como incubadora y aceleradora y poder hoy día ajustarla, adaptarla a también lo que era la oferta del Venture Capital. Y así es como nació Imagine Ventures, que es un fondo hoy día que tiene un foco pre-seed y early seed, así que viene justo después de lo que es una aceleración, entonces hace también esa como continuidad un poco lógica en lo que veníamos haciendo. ujú. Es un fondo que está mirando toda Latinoamérica para las oportunidades de inversión y nosotros nos enfocamos hoy día en dos pilares que ahí podemos ir profundizando después. Uno que es el Future of Work, donde estamos Ujú, mirando temáticas como transformación digital con foco en inteligencia artificial, algo súper relevante hoy día en el futuro del trabajo y la industria como es la sustentabilidad y también las personas. Y por otro, estamos viendo todo lo que es el Future of Finance, desde temas más techy como infraestructura financiera hasta temas como inclusión financiera. Así que eso es como en resumen un poco lo que busca este fondo. Es un fondo que queremos tener un portafolio de 15 inversiones. Ya tenemos 5 cerrando una sexta, tenemos 3 en Colombia, una en México, una en Chile y ya va a ser la segunda en Chile. ok. Así que nada, estamos muy contentos. Este va a ser nuestro año de acá hasta marzo del próximo año. Esperamos hacer cerca de 8 a 9 inversiones más. Así que estamos en un periodo también bien activo de búsqueda de oportunidades de inversión. Y respecto a mí, cómo llegué a esto, bueno, yo ya llevo bastante tiempo en este ecosistema también, desde que básicamente la universidad, cuando yo estaba estudiando ingeniería, recién estaban saliendo estos cursos de emprendimiento e innovación, era como esta Ujú. moda media gringa nueva, pero que me llamó mucho la atención, hice todos los cursos, y luego tuve la oportunidad de hacer un magíster de investigación aplicado a estos temas de emprendimiento y a la toma de decisión, tanto por un lado de los emprendedores como de los inversionistas. Y eso me llevó obviamente a poder conocer mucho más cómo empezaba a funcionar un ecosistema que el 2012-13 no estaba ni siquiera Ok, articulado. sí. De ahí partí luego trabajando en la incubadora de la Universidad Católica acá en Chile, Ujú, que es la universidad más grande que hay acá. Y con eso, bueno, tuve un primero como portafolio manager, luego estaba a cargo de un programa de internacionalización o de prospección, en verdad, de startups en Estados Unidos, en Silicon Valley. Y hace más de 8 años que estoy en Imagine, primero como CEO de lo que era la incubadora y la aceleradora, luego me convertí en socio de Imagine, luego Imagine ujú. igual empezó a crecer y me transformé ahí más como en CEO del holding
y desde el 2022 cambié mi rol y ahora 100% dedicado como Managing Partner a Imagine Ventures. Ok. Oye, Javier, híjole, es que sí, fíjate, es bien interesante ahí cómo, o sea, Chile ha generado todo ese ecosistema político, bueno, ¿Sí? político, económico, social. Entonces ahí, Imagine en qué momento ve la oportunidad o venía desde desde la creación. Muy cercano, en general, cuando uno mira como históricamente el antes y el después del ecosistema como de emprendimiento en Chile, el 2010, que es cuando nace Startup Ujú, Chile, que es ujú, cuando empieza como esta también modelos de apoyo a incubadoras, cuando empiezan también a crearse fondos para financiar a los emprendedores a través de incubadoras. Entonces, como que el 2010 es como el año que empieza como un punto de inflexión en el ecosistema emprendimiento de Chile. También venía de un apoyo en ese minuto el gobierno muy fuerte por apostar por estos temas de innovación. Y eso, de cierta manera, los primeros 2, 3 años hubo un rol muy activo desde la academia. La mayoría de la incubadora, porque ahí todavía no existía la aceleradora, ujú, eran universitarias. Entonces tenía una mirada muy desde la investigación. Eh, ok, y también muchas veces era una mirada, cuando uno la mira a la perspectiva de negocio, un poco extraña, porque era gente que nunca había emprendido enseñándote a emprender. Entonces, esa fue un poco también la oportunidad que identificaron los founders de Imagine desde la mirada de que, oye, acá se necesita también una mirada del mundo privado, de gente que había emprendido, que había fracasado, que le había ido bien, que había levantado capital, o sea, que tenía un poco también la experiencia, más allá quizás de la metodología y de cómo crear un modelo de negocio, sino también de emprender realmente. Y eso fue también lo que ayudó un poco a impulsar que un Corfo, un gobierno de Chile y un Microsoft se quisieran también sumar a esta iniciativa porque veían también esa complementariedad a lo que se estaba haciendo. Así que yo diría que igual estamos bastante desde el principio, quizás no desde el momento cero, pero bastante desde el origen o desde cuando se estaban recién empezando a articular este ecosistema de emprendimiento e innovación en Chile. sí, oye, y entonces, justo con esa construcción, ¿por qué enfocarse en Pre-Seed y en Early Seed? Mira, es una súper buena pregunta, porque claro, nosotros veníamos con mucha experiencia, si uno lo quisiera decir, en el pre-seed como la aceleradora. Igual Ujú, en Chile es un poco distinto cuando uno lo compara con otros lugares de Latinoamérica, cuando uno hace esta clasificación pre-seed y sí, seed, porque como el Estado tiene un apoyo bastante basal importante a los emprendedores en términos de financiamiento, en general lo que se conoce normalmente como un pre-seed, que es poder crear tu empresa, generar la primera atracción, pero partir de un producto y validarlo, el product market fit. En general, más que hacerlo con fondos pre-seed en Chile, eso se apalanca de estos ujú, subsidios y de estos modelos de financiamientos públicos. Por lo tanto, en general, acá los fondos pre-seed, la mayoría de las startups que ven, nosotros tenemos la estadística, el 75% de las startups que han postulado al fondo tienen tracción comercial. Entonces, ok, para decir un fondo pre-seed y early seed es una métrica muy alta. Lo mismo, el 76% de los que postulan han levantado capital privado, ya sea con inversionistas ángeles, con familiares. Entonces, en general no llegan tan verde como uno lo ve ajá, quizá en Estados Unidos, como lo ve en Europa, que un pre-seed literal está invirtiendo en un PowerPoint, en un prototipo, o sea, en algo muy temprano. sí, Y la decisión del fondo mantenerlo en eso fue un poquito como la primera transición desde la aceleradora a poder crear esta oferta, porque era como justo un poco pasar el testimonio, es decir, como las startups que ujú, normalmente se graduaban de nuestros programas, levantaban con VCs pre-seed y era ujú, algo que lo conocemos bastante bien también y donde sentimos que podemos entregar una oferta de valor diferenciada más allá del financiamiento, sino que en verdad un apoyo real, nosotros nos vemos como un VC muy hands-on. ujú, Y por eso, pero también expandiéndolo hasta el LICIT. Entonces, nuestra visión de mediano plazo es no quedarnos solo, es ya empezar a movernos así y eventualmente acercarnos a Series A. Siempre sí es la lógica del early stage, que es donde está nuestro know-how, nuestro conocimiento, pero sí, la idea es empezar a moverse cada vez más. Y este fue el punto de partida, también reforzando un poco la fortaleza y el know-how que tenemos. ok. Entonces, igual para ya irnos metiendo, es que tengo ahí varias cuestiones Obvio. me gusta el enfoque que trae Imagine, pero creo que lo que ahorita falta tocar es cuál es la tesis de Súper. Sí, inversión. mira, sí, quizá ahí para profundizar un poco lo que les contaba al principio, Ajá, sí, nosotros la tesis es
una tesis que igual le dimos hartas vueltas porque estábamos mirando hoy día cuáles eran los desafíos que habían en Latinoamérica, porque claro, hacer un fondo completamente agnóstico hoy día no tampoco mucha diferenciación, ya es complejo poder invertir en cualquier tipo de startup para agregar valor, porque por lo menos nuestra metodología no es invertir en muchos y bueno, ver un poco como spray and pray y ver qué va a pasar y luego apoyar a las mejores, sino que tratar de maximizar las posibilidades de este portafolio de ser exitoso. Y nosotros también mucho porque Imagine como aceleradora trabajamos mucho con corporativos también en modelos de corporate venturing, de innovación abierta, de entender los desafíos de los corporativos y buscar startups que los puedan solucionar. Y así fue como llegamos también al Future of Work, porque nos dábamos cuenta que el Future of Work es mucho más allá que HR Tech, sino Ajá. que cuando uno mira hoy día los desafíos que tenemos pensando en el futuro del trabajo, eh, tienen una perspectiva claramente de las personas y por eso estamos mirando muchas temáticas relacionadas a HR Tech, EdTech, también a Silver Economy. O sea, hoy día las personas sobre 50 años es un nuevo mundo Sí. laboral, es gente con mucho mejor condiciones de vida, con mayor esperanza de vida, es una población muy activa laboralmente y eso también lleva a muchos cambios en la forma de cómo funciona el mercado. También obviamente entendemos que la tecnología va a ser un apalancador del trabajo del futuro y por eso el foco en transformación digital, obviamente hoy día con mucha mirada en lo que es inteligencia artificial. Y el tema sustentabilidad, que muchas veces cuando hemos visto tesis de Future of Work nunca está, y nosotros sí lo quisimos incorporar, decimos, bueno, y este futuro del trabajo va a estar impactado claramente hoy día por todos los desafíos que tenemos desde el punto de vista de sostenibilidad, o sea, hoy día los temas de clima, los temas de energía, Ujú. hay hoy día una serie de oportunidades que finalmente la industria y la forma de hoy día trabajar van a ir cambiando en función de esto. Entonces, esa es como la primera parte de la tesis del Future of Work. Y la otra del Future of Finance, dada también un poco por la experiencia que hemos tenido como aceleradora y apoyando emprendimientos fintech, pero también vemos que es una de las oportunidades que hay muy, muy fuerte en Latinoamérica, eh, donde todavía hay muchos desafíos de los cuales uno se puede hacer cargo, pero ahí lo estamos mirando de dos perspectivas, desde la mirada más quizás techy, con soluciones en torno a infraestructura financiera, por ejemplo, hoy día hemos estado mirando startups para invertir que están ocupando mucho la lógica del open banking, o también, por ejemplo, apoyándose mucho en modelos de inteligencia artificial en la lógica de inversión, hasta startups que hoy día apunten a lógicas de impacto como la inclusión financiera. Y lo que buscamos como fondo es ojalá también apoyar mucho la diversidad. Y para eso vamos viendo de un principio si las startups tienen equipos diversos, cómo está la conformación de eso. De hecho, cuando uno mira las cifras de lo que no ha llegado, el 34% de las startups tiene una mujer co-founder que es como muy alineado al promedio de la industria. Ujú. Entonces uno también, cómo podemos ir generando iniciativas que nos permitan ir impulsando eso de mejor manera. Sí. Y entonces, es que creo que respondiste ahí un par que tenía, de la importancia de este enfoque, de tenerlo tan claro y como dices, ya el ser agnóstico ya no es tan viable, No, en cierto sentido, ¿no? Este, entonces, y ahora para complementar eso, entonces también en el tema de, se me fue ahorita, de fintech, de, como de la parte del Future of Finance. ajá, de Future of Finance, eso. Sí, o sea, nosotros ahí, claro, como en el Future of Work teníamos toda esta construcción, lo que hemos tratado de impulsar en el Future of Finance es como identificar de cierta manera como soluciones que no vayan a lo cotidiano, o sea, o como a lo que ya hay mucho y cómo hacerlo un poco mejor. Entonces, por ejemplo, hoy día ya tenemos una inversión que sí tenía una lógica más de impacto, que fue en el caso de Colombia con Avanzo, que lo que busca es la lógica del bienestar financiero a la población que hoy día tiene un trabajo, pero que gana en general el sueldo mínimo y es la base de la pirámide, que no va a tener acceso al mundo bancario, que no va a tener acceso al crédito tradicional, pero no solo con una lógica de entregar microcréditos, sino también de crear este modelo de bienestar, de trabajar con la empresa, entonces lo encontramos como un modelo un poquito más holístico. Eh, lo mismo en México, que invertimos en Mi Empeño, que se está buscando hoy día digitalizar la industria de las casas de empeño, que sabemos que para un porcentaje de la población muy relevante es su única vía de financiamiento muchas veces. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer de una mejor manera, con mejores condiciones, que pueda tener mayor acceso, mayor alternativa?
Entonces, como que también le hemos dado esa vuelta al Future of Finance, o sea, no solo invertir en Ujú. una solución financiera que puede tener un mercado muy grande, sino que también tenga un factor diferenciador, como un poco lo que te contaba ahora, una que estamos evaluando para el comité que vamos a tener en 2 semanas es más la lógica más del open banking, cómo las personas pueden repactar sus créditos, pueden hoy día tener una mejor salud financiera, pero utilizando mucho también la tecnología. Entonces, cómo efectivamente también pueden ir generando hoy día barreras de entrada a estos modelos. Entonces, justo con las compañías que mencionas del portafolio, o sea, se nota el enfoque en la TAM y hay VCs que están muy enfocados en jalar de la TAM a Estados Unidos, a Europa, normalmente a Estados Unidos, pero sí me suena mucho con el portafolio que se enfocan a, bueno, Imagine está enfocado a la TAM 100%. O sea, sí, yo te diría que claramente, a ver, parte de algunas de las startups de nuestro portafolio sí están pensando en un mediano plazo, por ejemplo, mercados como Estados Unidos, o incluso algunos han estado prospectando España, como de cierta manera. Entonces, yo te diría que si bien tiene una lógica latina y la idea es que puedan conquistar ese mercado, no nos cerramos necesariamente a que Ajá, tengan que solamente enfocarse ahí. Quizás hay algunos que sí, como una lógica, por ejemplo, Mi Empeño, que el tema de empeño, incluso en mercados como Estados Unidos y Europa, está bien desarrollado, y sí. incluso empeños de lujo, no como la perspectiva más desde la necesidad latina, sino que hay al revés. O sea, tú puedes tener en tu autos de lujo y te dan un crédito solo por tenerlo ahí como empeñado. Eh, que quizá ahí también la lógica va a ser más de un exit con esos mercados, más que entrar a esos mercados, Ujú, pero yo diría que tenemos sí, y nos gusta también cuando hay esa mentalidad global más allá de la TAM, ujú. porque eso también de cierta manera muestra que existe un potencial real y algo realmente también disruptivo. Ahora, no es como un criterio excluyente, o sea, también entendemos que pueden haber soluciones que son lo suficientemente grandes o pueden llegar a ser lo suficientemente grandes enfocándose en el mercado latino. Sí, exactamente. Es que sí, justo viene ese enfoque de construir las compañías con una visión global, pero sin perder el foco de dónde empezar la atracción, ¿no? Claro. Para no confundirse Sí, en la y yo creo que aceleración. hoy día con la globalización en general, lo que también hemos estado hablando, no hemos invertido, pero hemos estado conociendo más lo que pasa en México hoy día con el nearshoring. Entonces, Ujú, hoy día hay muchas empresas mexicanas que están naciendo, pero no para crecer en la TAM, sino para crecer directamente a Estados Unidos, a Canadá, y ahí ya se abre otra lógica de mercado bastante interesante. Eh, pero claro, todo va a depender del modelo. Como ahí el foco es el nurturing, desde un principio hace sentido una lógica internacional o más allá, ujú. pero también hay otras startups que muchas veces por el hecho de como un poco una presión social o el hecho de que se ve cool decir, no, vamos a ir a Estados Unidos, adelantan muchas veces esos procesos cuando todavía no tienen un buen product market fit, cuando todavía no tienen bien aceitado el modelo, cuando no tienen claro cómo va a escalar, y eso muchas veces dispararse los pies. Entonces también hay que tener mucho cuidado con este FOMO que se Ujú. genera y esa poco presión social. Y yo creo que al final cada startup tiene que entender que su estrategia de escalabilidad es propia y que tiene muchos factores que considerar, pero no porque el de al lado o porque un competidor lo hace, necesariamente es algo que tenemos que hacer. Y por eso también es importante, en especial en las etapas tempranas, tener VCs que más allá del financiamiento te ayuden en esa lógica estratégica, que sean hoy día, que se puedan sentar, que puedan discutir, que puedan de cierta manera co-construir cuál va a ser ese modelo de crecimiento, y por eso es súper importante para los emprendedores particularmente. Yo diría que es una característica siempre que tienen que tener, pero en especial cuando están partiendo, la apertura a escuchar, la apertura a ser coachable. Al final del día ellos tienen que tomar las decisiones, tampoco es hacer caso a todo lo que están Ajá. diciendo de afuera, pero sí tienes que tener esa capacidad un poco de abstracción y de tratar de ponderar distintas opiniones para ojalá maximizar las posibilidades de que te vaya bien. Este episodio es traído a ti por WebStarted. Con una impresionante base de datos de 57,000 candidatos y 3,700 profesionales cuidadosamente calificados, WebStarted se especializa en el armado de equipos de tecnología de alto rendimiento. Además, se enorgullecen de que el 90% de los candidatos provienen de Latinoamérica
ofreciendo así una diversidad para tu proyecto. Descubre cómo pueden potenciar tu proyecto en webstarted.com y encuentre también el perk de Startup Links en la descripción de este capítulo. Sí, y además, justo para entrar en este tema, creo que también una de las características, y me gustaría que desarrollaras un poco con la experiencia de haber llevado tanto tiempo incubación, ¿cuáles son esas características que ahora ya en etapa de inversión son las que se identifican como viables de inversión? Sí, me diría que en pre-seed en general y early seed, como todavía hay pocas métricas del negocio, hay, pero no una historia hacia atrás muy relevante. Y que quizás este siempre va a ser el criterio más relevante al final del día, pero que aún más en esta etapa son los founders. Entonces, Ujú, y uno que busca en esto y lo que nos hemos dado cuenta es que en general, cuando un founder emprende en una industria que no conoce, pero él lo hace más por una moda o porque ve que el tema es hot, ujú, pero no ha trabajado en esa industria, no tiene exposición en esa industria, no tiene redes en esa industria, en general, por muy interesante que se pueda ver la solución, sus probabilidades de éxito van disminuyendo, porque finalmente se le va poniendo cada vez más cuesta arriba y no cuenta con los recursos muchas veces, ni con las conexiones para hacerlo. Y si bien puede tener un fondo que lo apoye, claro, un fondo igual tiene un portafolio y un fondo no puede ser sí, experto en todo, entonces tampoco necesariamente va a tener esa expertise tan precisa de cómo ayudarlo. Entonces, nosotros lo que nos fijamos mucho es ya sea en la experiencia específica en la industria, pero también en la experiencia emprendiendo. Entonces, cuando uno ve que ya un emprendedor que le ha ido bien y mal, que puede tener ese mix de fracaso y éxito, pero que ya ha pasado el camino, que ya ha logrado levantar varias rondas, y a veces llega con una idea nueva, quizás sin revenue, sin nada, uno va a estar mucho más dispuesto a ser flexible e invertir tan temprano porque uno está creyendo finalmente en eso. Eh, y ok, pues yo te diría que lo otro que nosotros vemos mucho efectivamente en una etapa temprana es el análisis competitivo, porque también lo que obviamente hoy día como tantos startups están haciendo, uno también lo que busca entender, ok, ¿en qué vas a hacer diferente? Siempre va a haber competencia, de hecho para nosotros una red flag cuando nos dicen, no, es que no hay nadie que haga lo mismo, claro, es que si tú buscas lo que hace exactamente lo mismo, bueno, pero van a haber muchos que están haciendo el 80% de lo que tú haces o que también son competidores indirectos o que pueden ser sustitutos. Entonces siempre tratamos de entender eso bien. Y obviamente que la problemática y la oportunidad de negocio esté bien alineada a lo que tú como propuesta de valor y tu solución quieres resolver. O sea, qué tan, a- al menos en una etapa inicial, qué tanto sentido hace tu propuesta, la forma de que quieres resolver esa problemática. Y a nivel de métrica, yo creo que una etapa temprana, cuando existen, lo que uno busca es más, o lo que uno analiza es como la evolución de esas métricas, porque pueden ser metas pequeñas, todo pequeño, pero si uno ve una tasa de crecimiento interesante, si uno ve que efectivamente, oye, está ganando hay una curva bastante, eso obviamente te dice, bueno, está viendo una buena reacción del mercado, es cosa de tiempo, es cosa de meterle más, ujú, eh, y eso obviamente quizá a nivel más de métrica uno va mirando cómo han ido evolucionando. Y en el caso de las proyecciones, por lo menos en nuestro caso, lo que nos fijamos más en la lógica detrás, en la suposición, porque es tan temprano que sí, un Excel, siempre decimos, un Excel te aguanta todo, pero es entender finalmente cuáles son los supuestos que hay detrás y ahí uno trata de ver, bueno, eh, qué tanta cabeza o qué tanta visión, cómo al final combina la ambición, por un lado, del emprendedor con un grado de realismo. Un emprendedor nunca va a ser totalmente realista, si no, no sería sí. emprendedor, pero cómo puede balancear un poco eso, más en el contexto actual, se hace bien relevante. Sí, y es que justo, o sea, me hace mucho sentido la especialización por lo que mencionas y por los puntos que se están fijando para la selección de las startups. Entonces, de ahí, ¿cómo, cómo has visto esa evolución a través de todos estos años? El, el tipo de emprendedores o el tipo de proyectos de... Bueno, te pregunto eso y ahorita te pregunto ¿Eh? porque me quedó en el tintero otra, de cada país tiene cierto grado, cierto avance, como dices en Chile, o sea, hay mucho apoyo gubernamental o hay apoyo gubernamental. Yeah, Entonces no es lo mismo, no es un mismo presida allá que en México o en Guatemala o en Costa Rica, exacto. ¿no? Entonces eso cómo se balancea y si quieres mejor primero esa y ahorita hago la otra.
Ya, sí, no, respecto a cómo lo balanceamos, sí, y uno también va aprendiendo del ecosistema. Yo creo que parte también de la oferta de Imagine es que como aceleradora hemos tenido la posibilidad de colaborar en distintos países, tanto países igual relativamente bastante desarrollados en esto, como el caso de México o un Colombia. Al mismo tiempo también hemos participado en ecosistemas mucho más nacientes como Perú o Bolivia, que nos ha permitido también entender el cómo funcionan, y yo creo que ese know-how de ya conocer ecosistemas ha hecho que también nuestra forma de abordar esos emprendimientos no sea tan compleja porque conocemos el ecosistema. Entonces, cuando nos llegan ya sabemos más o menos o entendemos si es que está más temprano porque no existe, claro, ese financiamiento basal del Estado, o cuando dependen mucho de los ángeles o dependen mucho de familias para partir. Eh, entonces, como que de cierta manera te diría, más que tener un mecanismo de ponderación, en este caso ha sido como un know-how Ujú. de esos ecosistemas, y que al final nos quita un poco ese sesgo y nos hace como entender mejor cómo evaluarlo, o de cierta manera no castigarlo a veces porque puede tener menos tracción por el hecho que hay que entender como bastante bien ese contexto. Eh, y respecto a la primera parte, ¿cuál es la que me diste al principio? Que ya se me olvidó. de, de cómo has visto la evolución del ecosistema, eh, primero en Chile y luego en los demás Eso. países en donde hay inversiones, de el tipo de emprendedor y el tipo de proyectos. Sí, mira, yo creo que, y eso ha pasado, eso sí, yo creo de manera transversal, quizá en tiempos distintos, obviamente, pero yo creo que hay una sofisticación bien interesante de los emprendedores. O sea, yo que ya llevo más de 10 años, 11 años Ujú. me he metido en este ecosistema y que he visto, o sea, y mi rol desde un principio siempre ha sido evaluar, apoyar emprendedores. eh, Había una evolución bastante interesante. O sea, al principio había un grupo de que era muy joven de emprendedor, que era más esta lógica universitaria, que estaba inspirado, no sé, en los casos de Facebook, de Twitter, que claro, muy trataban de hacer productos para el mercado estadounidense acá en Latinoamérica y que Ajá. no funcionaban, porque eran mercados totalmente distintos, era una lógica, arquetipo de usuario distinto. Eh, y eso yo diría que en los primeros años nos pasaba mucho, que quizá eran proyectos que sonaban muy interesantes, pero que no tenían un market fit finalmente con el ecosistema actual. Y más, por ejemplo, en el caso de Chile, que si bien en temas de digitalización estamos bastante avanzados, en temas también obviamente económicos, era un país bastante estable, que de apoyo, pero es un país pequeño. Entonces, por ejemplo, Ujú. de Chile nacer con un modelo B2C es muy complejo. Claro, en México no, son 150 Ajá. millones de personas, entonces obviamente hay un mercado lo suficientemente grande. En cambio, acá somos 20 millones. Entonces, acá, por ejemplo, empezó a haber una gran mayor grado de sofisticación en el B2B. Ujú. Eh, y ahí es donde uno empezaba a ver estos ecosistemas, pero hoy día lo que pasa es que, claro, uno ve que hay ya emprendedores más seniors. Nosotros vemos la edad promedio de nuestro emprendedor en el fondo entre 37 y 40 años, que ya han trabajado por lo menos más de 10 años, que algunos han emprendido previamente, ya no es su primer emprendimiento, que tienen experiencia en la industria. Entonces yo también hoy día hemos visto esa maduración del emprendedor, que yo creo que ese ha sido mayor el cambio, porque el tema tecnológico siempre va a ir cambiando en función de las tendencias. O sea, hoy día el Ujú. 99% de las startups que nos llegan dicen que ocupan inteligencia artificial, Sí. pero de ahí a que lo ocupen realmente es otro desafío. Pero yo diría que eso ha sido también uno de los cambios principales, que efectivamente había una mayor madurez de los emprendedores. Yo creo que el desafío de los ecosistemas menos desarrollados, que lo vemos harto, por ejemplo, en Bolivia, es que, claro, todavía hay una visión muy local de resolver los problemas. Entonces son Ujú. soluciones que hacen mucho sentido para un mercado quizás boliviano, paraguayo, pero que escale ahí a mercados grandes que sean lo suficientemente atractivos para un VC. Ahí es donde hay un gap. Entonces yo creo que el desafío hoy día de los ecosistemas menos desarrollados es no solo pensar en el problema local, sino qué tan grande o qué tan replicable es este problema en mercados mucho más grandes. Sí, ahorita que mencionas eso del B2C en Chile, o sea, las distancias o sea, es muy difícil de resolver el problema, ¿no? Exacto. O sea, Igual. por esto, de hecho, una de las pocas o casi únicas B2C que hemos invertido son una en Colombia y una en México por tamaños de mercado, que finalmente hace mucho más sentido escalar esa iniciativa en ese tipo de mercado, más que en un país tan pequeño como Chile, que para esa lógica lo hace más complejo. Oye, me da curiosidad preguntar por Argentina.
Buen punto, sí, se me fue. Argentina, yo siempre lo he destacado como un lugar de muy buena calidad de emprendedores. Nosotros tuvimos la experiencia como aceleradora de trabajar un año en Argentina, que si bien nuestra como propuesta de tener ya más presencia ya no funcionó, pero sí nos ayudó a entender y conocer bastante el emprendedor y todo. Yo diría que son emprendedores muy resilientes por el contexto en el que les toca Ujú. finalmente desarrollar el negocio, pero de una calidad muy alta. O sea, el perfil técnico, la visión de negocios, como buenos argentinos, son muy buenos vendedores, de harta ambición. Pero yo te diría que en general Argentina tiene una muy, muy buena materia prima en términos de emprendimiento y de emprendedores. Generalmente de los 5 países que más nos han llegado postulaciones son Chile, México, Perú, Colombia y Argentina. Son, yo diría, donde captamos la mayor cantidad de deal flow. Sí, justo de lo que estabas comentando, ¿no? Los mercados están más sofisticados, entonces hay más, ¿no? Más presencia como para ir buscando la ronda. Este, Javier, ahora vamos ayúdame a aprender la bola mágica para ver el futuro. ¿Para dónde crees A que ver, va Imagine? Y sobre todo ¿no? Con la tesis que traen bien clara. sí, mira, nosotros ahora estamos justo cerrando ya el fundraising de este fondo uno, que de hecho termina ahora como en 3 semanas más. Eh, y nuestro foco ahora, por lo menos este año, va a estar full dedicado a la inversión, de poder identificar los startups de mayor potencial dentro de esto. Pero nosotros hoy día, nuestra bolita de cristal, si queremos decir, del futuro, está el crecimiento tanto en la lógica de aceleradora como de inversión. No es que hayamos dejado la aceleradora por el fondo, sino que hoy día van las dos como por su camino. En la parte de la aceleradora estamos impulsando programas que se llaman Imagine Waves, que lo que buscan son como mini fondos, si uno lo quisiera pensar, pero que vienen acompañados de un programa de aceleración, de partners tecnológicos, de partners comerciales, de mentores, pero que lo vamos haciendo por industria o tendencia, por eso se llama Waves. La primera fue en acuicultura, y hoy día estamos ¿Eh? prospectando en otras industrias como el agro, fintech, de poder armar programas de aceleración específicos, cosa que tenga un valor diferenciador y no sea un programa estándar de aceleración, sino que finalmente podamos crear una oferta bien personalizada. Y en el caso del fondo, empezar a diseñar el fondo 2. Eso también esperemos pueda suceder y ya con un fondo más grande, manteniendo esta mirada regional, quizás con un foco ya más en el SID, como moverse del pre-SID Ujú. al SID. Así que eso también va a estar en el diseño, probablemente vamos a tenerlo más claro a fin de año. Eh, pero por lo menos eso es lo que vemos en Imagine, seguir creciendo en estas waves, en la parte aceleradora, y también mucho en ecosistema. Nosotros hacemos mucho hoy día programas de ecosistema en distintas partes de Chile, con corporativos, fuera de Chile, entonces seguir como esta lógica de orquestador, que es como definimos Imagine hoy día, porque claro, definirlo como incubadora y aceleradora o fondo es como muy acotado, entonces ya Sí. nos describimos como un orquestador de ecosistemas y eso es algo que también queremos seguir impulsando fuerte en los próximos años. Oye, está bien interesante eso de las waves. Este, a ver, cuéntame más Sí, obvio. de cuáles son como esos micronichos o esos sectores que más les llaman la atención. Sí, quizá el agua no es tan conocido que cultura a lo mejor en varios países de América, pero acá Ajá. en Chile en particular una de las industrias más grandes. De hecho, Chile es la segundo productor más grande en temas de acuicultura a nivel mundial, luego de los países nórdicos, por las características de Chile. Chile es un país extremadamente largo, Ujú. entonces en el sur de Chile la industria de acuicultura, especial de salmones, es gigante, Sí. pero una industria que tiene muchos desafíos de transformación digital, muchos desafíos de sustentabilidad y de cuidado con el medio ambiente. Y nosotros como Imagine teníamos buenas redes ahí, entonces lo que decidimos fue que esta primera wave fuera en acuicultura, porque habían problemas muy claros, existe la posibilidad de incorporar startups, una industria en términos de relación con los startups muy inmadura, por lo tanto había mucho Mm, espacio para hacer, y contábamos con la red para poder tener partners como productoras, exportadoras, proveedores de la industria, centros de investigación, que finalmente no fuera solo un programa de aceleración en el que te damos un financiamiento y tienes talleres, workshops y mentorías, sino que pudiéramos, oye, pudieras validar las tecnologías, pudieras hacer pilotos, pudieras hacer pruebas de concepto, puedas tener mentores especializados, o sea, y eso lo lanzamos el año pasado. Ya tenemos las 2 primeras startups de ese fondo, esperamos al menos en Aqua tener 5. Eh,
Y la idea, como te digo, esto no es quedarnos solo en Aqua, sino que por eso la idea que se llama Waves, que tú puedes tener varias Waves en paralelo. Y el foco, ojalá el segundo semestre de este año, es poder lanzar la segunda Wave ya. Ya es la idea, si uno lo ve, es al menos estar lanzando una Wave por semestre, que pueden ir repitiéndose con alguna, haciendo la segunda, pero algo que lo vemos bien interesante porque al final en la práctica es un programa de aceleración apoyada con un fondo, pero en este fondo pueden participar inversionistas ángeles, pueden participar empresas, pueden participar distintos actores de la industria, porque obviamente al ser un fondo más pequeño, no un fondo de VC, también de la lógica del inversionista, democratiza mucho más el acceso y distintos perfiles de inversionistas lo pueden hacer. Por ejemplo, mucha gente que invierte como ángel $15,000, $20,000 puede poner eso en una Waves y en vez de tener que poner todos los huevos en una startup, los diversifica y viene con todo este programa de acompañamiento que lo que busca obviamente es aumentar las probabilidades de sobrevivencia de esos emprendedores. Sí, ok. Me hace todo el sentido del mundo. Está bien interesante ese modelo. Y es que justo también es el asunto de construir todas esas partes que soporten la maduración de los ecosistemas por sectores y por países. Aunque eso también se me hace muy Sí, y ahí interesante. estamos súper abiertos y esa es la gracia un poco claro, nosotros las convocatorias las hacemos a nivel regional, internacional, no tienen que ser solo startups chilenas porque ya estamos funcionando en esas lógicas 100% privados, entonces eso también nos da mucho más flexibilidad, no depender de fondos públicos que muchas veces te pone más restricciones. Ajá. Así que sí, o sea, estas waves también las podemos ir haciendo con partners en otros países, hacer modelos y eso lo hace cada vez más enriquecedor, así que es un poco lo que queremos impulsar con más fuerza. Ok. Oye, Javier, y entonces, ¿se abre convocatoria cada cuándo? ¿Es convocatoria continua? Sí, mira, en el Waves acabamos de hecho de reabrir las postulaciones, entonces la gente se puede meter en Imagine Waves. Ahí también para los que pueden entrar al sitio grupo-imagine.com y de ahí pueden entrar tanto a la página de Ventures como a la página de Waves, así también pueden conocer un poco más de Imagine. Y ahora está abierto estamos empezando a prospectar nuevas startups para poder aumentar los tickets de inversiones en la parte de Aqua. Y en la parte del fondo de Imagine es ventanilla abierta, así que en Imagine Ventures se pueden también entrar a imagineventures.tech con CH al final, y ahí hay un formulario, ese formulario lo llenan, y nosotros revisamos y si vemos que hay un match preliminar, les pedimos una primera reunión para profundizar, que nos hagan una presentación, entender, y ahí parte el proceso. Entonces, a todos les pedimos, a los que nos contactan por LinkedIn, por correo, a todos que completen el form, porque eso obviamente nos ayuda a estandarizar y poder ir evaluando y también, obviamente, si hay match, poder profundizar, pero también si no hay match, no hacerle perder tiempo ni al emprendedor ni a nosotros en el proceso. Sí, eso siempre es un gran beneficio, el que te contesten en negativa o en afirmativo, ¿no? O sea, Exacto, y si es negativo también te decimos por qué. Entonces, y también pasa que al final entre todos los que nos contactan por LinkedIn, por correo, es muy caótico finalmente y también los emprendedores muchas veces, yo lo entiendo porque también hemos estado uno como fondo también pasa lo mismo, tiene que levantar capital, entonces muchas veces los emprendedores creen que uno no sabe lo que es levantar capital y como VC llevamos 2 años levantando capital, o sea, un emprendedor a veces levanta 6 meses una ronda, nosotros llevamos 2 años en ese proceso, entonces créanme que uno empatiza y sabe lo que es. Eh, pero por lo mismo se hace imposible juntarse con todo el mundo. O sea, o responderle detalle a todo el mundo. Nos da abasto, menos para fondos chicos como el caso nuestro. Quizás fondos gigantes que ya tienen un equipo muy grandes podrían. Pero por eso también tratamos de sistematizar el proceso, cosa de de que todos tengan una respuesta, de que sea más eficiente y de darle también un profesionalizar el modelo. O sea, ya no estamos en esa locura del 2021 que el dinero sobraba y los fondos no se tenían 1 o 2 semanas para tomar un proceso de decisión, invertían sin hacer due diligence, sin analizar la oportunidad en detalle, no. O sea, nosotros hoy día lo que sí buscamos es tomar, no procesos muy largos, pero sí darnos el tiempo suficiente para estar seguros de lo que vamos a invertir. sí. Javier, y para saber más, te iba a preguntar en dónde pueden aplicar, justo lo acabas de decir, pero para conocer más de Imagine en el sitio web y en qué redes sociales están más activos. Sí, obvio. Mira, si quieren conocer de Imagine en general, como les dije, se pueden meter en grupo-medio imagine.com y van a conocer todo lo que estamos haciendo en Imagine,
y tienen links directos a los dos fondos que les mencioné, tanto Waves como Aceleración, como Ventures como VC. Pero si también ahí quieren conocer la oferta completa, lo que estamos haciendo, pueden ir allá. O en el caso de Ventures, ir directo al sitio imagineventures.tech. Ahora a principios de abril vamos a estar lanzando una versión 2.0 del fondo, así que también van a poder entrar y ver ya más actualizado también lo que estamos haciendo. Y en las redes sociales nos pueden seguir también en Grupo Imagine o también en Imagine Ventures, tanto en LinkedIn como en Instagram, estamos súper activos en ambas redes. Listo, pues apliquen y conozcan todo lo que están haciendo en Imagine. Está, o sea, a mí me encanta. No, gracias. Pero nosotros desde un principio hemos estado ahí colaborando con Startup Links, contigo, Ray, con Isra. De hecho, ayer me junté con Isra. Y nada, muy feliz de ser parte de esta comunidad. Creemos mucho en el valor de las comunidades en general. Y eso es lo que a mí me gusta mucho de este ecosistema de emprendimiento e innovación, que es bastante colaborativo y que no se ve en muchas industrias. Las industrias tradicionales son súper competitivas, de poco colaborar. En cambio, acá hay mucha colaboración y yo creo que hay muchas oportunidades por hacer todo en Latinoamérica. Recién Latinoamérica, diría, está empezando a madurar recién esta industria, entonces queda mucho camino por recorrer y es genial poder tener esta instancia de comunidades de ir aprendiendo y fortaleciendo el ecosistema. Con gusto, ya sabes que aquí siempre hay espacio. Muchas gracias, Javier. No, gracias a ti, Ray, por la invitación. Así que esperamos que más emprendedores puedan llegar a Imagine Ventures y felices ahí de evaluarlo y conversar. Hey, ojalá que hayas disfrutado la conversación. Me gustaría invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube, para que estés al pendiente de los nuevos lanzamientos. Además, si te gustó esta conversación, te invito a que lo compartas con quien crees que haga sentido. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.